Buenos días a todos, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios de Correval Trading para el 20 de diciembre de 2013. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Veamos entonces qué pasó el día de ayer, día jueves, donde acciones internacionales registraron indecisión y escasa variación en medio de toma de utilidad tras rally del miércoles. El mercado esperaba lo que era el dato de PIB de los Estados Unidos que salió hace unos minutos con una sorpresa importante. Así que simplemente hubo ayer algo de indecisión, pero la tendencia alcista se mantiene. Y acciones locales recuperaron terreno en jornada de bajo volumen, 112 mil millones negociados en acciones, luego del PIB del tercer trimestre por encima del esperado por el mercado, una sorpresa del 5.1%. No obstante, digamos que esto obedece a que el tercer trimestre del año pasado venía algo flojo y pues, de todos modos por lo menos le da algo de soporte, aunque continuamos aún en la mayoría de activos y en el índice en tendencia bajista. Ya revisaremos los niveles. Datos económicos del día de ayer, bastantes noticias. Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos repuntaron, sorpresivamente se fueron hacia 379 mil por encima de los 337 mil esperados y 368 mil previos. Las ventas de viviendas de segunda en Estados Unidos para el mes de noviembre también registraron un descenso fuerte, bajaron a 4.9 millones de viviendas año desde los 5.12 millones del mes pasado. No obstante, continúan relativamente en niveles altos comparados con los vistos durante la crisis. Y el índice de la Fed de Filadelfia mejora en diciembre de 6.5 a 7 puntos por debajo del 10 esperado, aunque de todos modos continúa la senda de mejora. Así que los datos de ayer no fueron sólidos, pero hoy se revisa el PIB al alza y la pregunta es, bueno, ya tuvimos el tapering el miércoles, ya empezaron a reducir las compras de activos por parte de la Reserva Federal. Ahora viene entonces lo que será qué pasará las próximas decisiones y el mercado esperaría que se continúe la disminución de las compras a lo largo del año 2014. El año 2014 sería entonces el año de la disminución de compra de activos por parte de la Reserva Federal. Eso lo conoceremos el 29 de enero en la próxima decisión. Y el nivel de riesgo repuntando levemente, aunque se mantiene por debajo de los 15. Por ahora simplemente el mercado toma algo de volatilidad, pero no significativo, así que continuamos con tranquilidad en un mercado con tendencia alcista para los mercados de Estados Unidos. Y cerrando la semana con comportamiento mixto estuvieron los mercados asiáticos, leve caída en la mayoría de bolsas ante toma de utilidad tras rally de la semana, lo que fue el día miércoles y jueves. Y básicamente una jornada docente fundamentales generó una pequeña pausa para el cierre de la semana. Europa iniciando el día con ganancias, luego datos económicos sólidos en la región y también acompañando a Estados Unidos en esos movimientos. La inversión de los negocios en Reino Unido para el mes de octubre sube 2% frente a esperado del mercado de 1.6% y el PIB final de Reino Unido creció 0.8% en línea con esperado con el mercado. Pero la noticia importante, bueno, pasemos primero con las noticias colombianas. En la noticia importante está el 5,1 de crecimiento del tercer trimestre, donde la construcción fue el que más jalonó. No obstante, una cosa es que los sectores crezcan, otra cosa es que las empresas tengan la misma dinámica en términos de utilidades. Así que vamos a estar muy atentos a lo que serán los comportamientos de los múltiplos, sobre todo para lo que es Grupo Argos y Semargos, que están relacionados con este sector. Duratex renuncia a segunda opción de capitalización hasta por el 15% de acciones de Tablemac. Ya entonces se renuncia a esa capitalización de hasta el 15% de acciones. Avianca Holding, la OPA continúa en proceso. Avianca Holding reporta alza de 6.8% de pasajeros transportados de enero a noviembre frente al mismo periodo del año anterior. Y ventas al por menor del mes de octubre en Colombia crecen 6.6% frente al mismo mes del año anterior. Un repunte, veníamos con algo de descenso en términos de ventas al por menor, con cifras cercanas al 2.8%. Y la producción industrial disminuye el ritmo de caída para ese mismo mes, 0,1% la caída para octubre frente a octubre de 2012. Así que mejoran las cifras para el mercado local. Vamos a ver si eso le logra dar un impulso, aunque tenemos por el otro lado lo que es el tapering de la Reserva Federal y un PIB de Estados Unidos que crece o se revisa al alza de 3.6 a 4.1. En la tercera revisión, recuerden que en Estados Unidos tenemos el anticipo, la revisión y el PIB final. Pasamos de, creo que fue 2.8 a 3.6 y ahora pasamos de 3.6 a 4.1 por encima del 3.6 esperado. Se esperaba incluso que no hubiera sorpresas mayores, en el final casi nunca las hay, pero hubo una sorpresa importante, el crecimiento fue del 4.1%, bastante fuerte. Esto le podría estar dando fuerza al dólar en los mercados locales e internacionales en el día de hoy. Y tendremos decisión de tasas de la Fed, no, esto es decisión de tasas del Banco de la República, donde tendremos para lo que es el mercado local una expectativa de estabilidad de tasas en lo que es decisión de tasas del Banco de la República.
Y digamos que en términos de dólar no se esperaría mayor información, mayores cambios en lo que son las compras. Ya el mercado internacional está ayudando también a la tendencia alcista, así que posiblemente el otro año veamos también disminuidas junto con el tapering de la Reserva Federal las compras de dólares por parte del Banco de la República. Y la próxima semana será una semana escasa de fundamentales, así que la tranquilidad podría ser como un denominador en los mercados y no se descartan bajos volúmenes de negociación por cierre del año. La próxima semana podría ser una semana de muy bajo volumen. Y mercados internacionales entonces en términos generales siguen recibiendo buenas noticias por parte de Estados Unidos y Europa, por lo que no se lo descarta que se logre cerrar con algo de ascensos en la jornada. Recuerden que el tapering es la mitigación, la disminución de las compras de activos, pero no necesariamente es una disminución del balance de la Reserva Federal, que ayer llegó a los 4 trillones de dólares en cifras en trillones de Estados Unidos. Y mercado local podría continuar con intentos de rebote en medio de tendencia bajista. Vamos a estar atentos a los niveles de corto plazo. No obstante, si se presenta una correlación con el dólar empieza a presionar y romper los 1950, pues la presión a la baja en el mercado local podría aparecer de nuevo. Así que veamos las gráficas. Tenemos índice Dow Jones. En este momento continúa sobre los 16. Recuerden que él puede descender y el 16 es ahora soporte. Mientras logra aguantar los 16.000, todavía tiene espacio para volver a 16.400, 16.500 como siguiente nivel de resistencia en tendencia alcista. El IPSA continúa con algo de indecisión, aguanta los 3.600. Si logra aguantar, tiene espacio hacia los 3.800. Por ahora simplemente hay un comportamiento lateral. Solo rompiendo los 3.800 podríamos cambiar un poco el sesgo de bajista alcista. Índice general de la Bolsa de Valores de Lima toman utilidad después del rally de la semana pasada en una zona importante. Ahora los 15.200 se convierten en soporte. Si logra aguantar los 15.200 podría estar intentando el cambio de tendencia. De lo contrario, por ahora el escenario más probable es una pequeña corrección en toma de utilidad por cierre de semana. Y dólar que desciende en el día de ayer después de un pip por encima del esperado por el mercado, aún continúa por encima del 9.20, 9.10, mientras se encuentra por encima de esos niveles, aún hay posibilidad de continuar con el sesgo alcista y el pip de Estados Unidos hoy bastante fuerte podría generar entonces otra vez algo de presión al alza. Por ahora continúa el escenario lateral. En caso de ruptura del 9.50 se incrementaría la fuerza de los compradores, habría un stop de cortos que lo podría llevar hacia los 1970, 1980. Y WTI impulsándose, mientras esté sobre los 98 hay espacio para 100 y se abre la posibilidad del 102. Hay posibilidad de que continúe el movimiento alcista para lo que es el petróleo, que está en los 98. Es que el dólar viene ganando algo de terreno tras la publicación de datos de PIB de los Estados Unidos. Vamos a ver si ese impulso alcista del dólar logra continuar durante la jornada. Así que 96 vamos a dejar el nuevo nivel de soporte y mientras esté sobre ese, perdón, 98, mientras aguante el 98 puede avanzar 100, 102. Si pierde el 98 volveríamos a 96. Y el euro 36.40, 36.30 tiene espacio para continuar con el descenso. En medio de fortaleza del dólar por buenos registros, iríamos hacia los 36 o 35 como escenario probable mientras esté por debajo de los 37.30. Ruptura de los 37.30 le volvería a generar tendencia alcista. Pasemos entonces a nuestro mercado, bastante volátil. Podría estar ante el descenso en el volumen de negociación. El punto es que los volúmenes empiezan a disminuir y eso podría generar cambios en algunas tendencias. Por ahora ayer una pequeña pausa después de tanta caída. No obstante, esta pauta envolvente aún sigue presionando la baja. Por eso lo que es el 6.20 y 6.30 continúan siendo niveles de resistencia importante. Mientras estemos por debajo de esos niveles, simplemente es un rebote para continuar a 5.80, 5.50 como los siguientes niveles de soporte. Rompiendo ese 6.30, aún hay espacio para volver al 6.70 y sigue siendo rebote dentro de tendencia bajista. Ya evaluaremos qué pasa. Entonces 6.20, 6.30 es la resistencia de corto plazo. El mercado podría intentar alguna presión alcista, pero pues dependerá de los niveles de resistencia si cambia o no. Entonces, importante. Banco de Bogotá. Tenemos 68 contra 64 sin cambios por ahora. Posiblemente continúe ese escenario. Se consolida ya la compra de lo que es el BBVA Leasing en Panamá. Así que, sí, y con la colocación de los recursos, si rompemos los 68, podría avanzar a los 70. No sé cómo lo voy a tomar el mercado igual porque el volumen es bastante bajo. Bolsa de Valores trata de impulsarse, pero parecen los vendedores. Ayer anuncian, o parece en Diario Noticias, que hay cambio en las tarifas, posiblemente bajen las tarifas de algunos servicios que presta directamente la bolsa y un recorte de gastos de un 10% en términos de gastos de personal.
Así que el mercado pues se impulsó con base en, oigan, están recortando gastos, puede ser un poco más rentable, pero pues tienen que tener en cuenta también qué va a pasar con el tema de los ingresos. Así que la tendencia bajista continúa, un pequeño pullback donde aparecen de nuevo vendedores. Y ese pullback nos deja el 22.60, 22.70 como niveles de resistencia. Mientras esté por debajo del 22.60, 70, aún la presión es bajista hacia niveles de 20 como el soporte más importante, 21 sí, 21.2 el de corto plazo contra los 20. La tendencia sigue siendo bajista y aquí tendrán que hacer uso de los múltiplos para valorar entonces bajo las nuevas perspectivas de rentabilidad lo que pasaría con BBC. Así que 22.70, 22.60 los niveles de resistencia por ahora. La presión bajista continúa. Ayer aprovechan el ascenso para presencia de vendedores. Celsia tratando de romper los 5.500 en el día de ayer, pero lo recupera. Igual seguimos 5.800, 5.500. Si logra aguantar y romper los 5.600 puede volver al lateral. Si no logra recuperar pronto los 5.600 y cerrar hoy por encima de esos niveles, abriría la posibilidad de descensos a 5.200. Cementos Argos repuntando, la construcción creciendo, no obstante el tema de múltiplos me sigue generando, digamos que dudas. 9.500 es la resistencia, recuerden que 9.500, 9.200 sigue siendo la zona importante de resistencia para lo que es Semargos, uno de los RPGs más altos y posibles dividendos muy bajos para el próximo año. No obstante el mercado pues sigue bajo fundamentales de construcción, así que si rompe 9.500 podría volver a niveles de 9.800. Si no rompe los 9.500, continúa lateral, ruptura del 9.200 generaría el escenario probable de descensos hacia 8.500. Cemex Latam Holding también pausa un poco en el día de ayer, caída con bajo volumen. Igual la tendencia es un poco más alcista, mejores múltiplos que Semargos. 14.500 es el soporte. De corto plazo vamos a llegar al 15, o sea, el de ayer. Si cierra por debajo del 15 hay espacio para volver al 14.500, la pérdida de 14.500 lo llevaría de nuevo a 13.500. Por ahora es el soporte del movimiento alcista. Si aguanta los 14.500 puede volver hacia los 15.800, siguiente nivel de resistencia. Canacol intenta continuar el movimiento alcista después de corregir hacia los 11.100, que sigue siendo el soporte. Por ahora 11.100 continúa siendo el nivel de soporte. Mientras aguante ese nivel puede volver a niveles de 12.300, 12.800 y 13.000 como nivel de resistencia más importante, ese 13.000, en lo que sería el último impulso de algo de ondas de Elliott antes de una corrección un poco más fuerte o un descanso en comportamiento lateral. Con concreto, continúa 1.350 contra 1.250, vamos a dejar el rango para este activo. Corficol, tenemos el nivel, no cambiamos, 39.400, 39.500 la resistencia. El ascenso ayer fue con muy bajo volumen, recuerden que los volúmenes van a disminuir desde esta jornada hasta la próxima semana, básicamente por el cierre de año. Y pues por ahora intentando repuntar hacia los 39.400, 39.500. Ese bajo volumen puede hacer que los niveles de soporte y resistencia no funcionen muy bien, porque se pueden perforar en movimientos intradía con bajo volumen. Mientras esté por debajo de ese nivel aún puede volver hacia los niveles de 38, solo rompiendo esas zonas cambiaríamos de dirección. Ecopetrol continúa bajo presión, aún no logra revertir la tendencia, se acerca a los 3.703, pero no creo que hemos soportes y resistencias, a los 3.600 y 3.550, la zona más importante. Ya empieza a encontrar posibilidad de algo de soporte, lo que es la acción de Ecopetrol. Continuamos entonces hacia zonas de soporte y en la resistencia por ahora 3.800 y 3.900. La tendencia sigue siendo bajista para Ecopetrol hacia zonas de soporte de 3.600, 3.570. Estamos ya llegando a soportes importantes para Ecopetrol. Empresa Energía Bogotá aguanta los 1.500. Recuerden que mientras aguante los 1.500 hay posibilidad de volver a 1.600. La ruptura de 1.500 sí generaría la pérdida de fuerza alcista para el mercado. Construcciones El Cóndor, 1.350, 1.250 sin cambios en los niveles. Enca se impulsa y siguen los buenos volúmenes para Enca. No sé si el mercado sigue con esa perspectiva de comprar activos que están por debajo de precio y valor en libros. Aparecen ya algo de vendedores simplemente por llegar a resistencia del 8.6. 8.586, no obstante sigue siendo algo alcista el movimiento y viene acompañado del volumen, es de las pocas jornadas que dura con más volumen. 8, la zona de soporte, mientras aguante el 8 puede volver a 8.69, 9 siguiente nivel de resistencia. Continúa algo de sesgo alcista con soporte en 8, recuerden que se mueve con escaso movimiento, con escaso volumen. ETB sigue impulsado, 4.20 contra 4.45, ese es el comportamiento por ahora posible lateral.
espera de noticias más importantes. Ruptura del 4.45 lo podría llevar al 4.80 en otro impulso después del movimiento alcista. La tendencia sigue siendo alcista con soporte en 4.20. Éxito, pausa, aumento entonces en las ventas al por menor del 6.6%, de producción industrial creció 0.1%, estamos en zona de resistencia y los vendedores siguen acá, así que si rompe los máximos de la jornada previa, 31.200 puede avanzar a 32 y estaríamos evaluando la posibilidad de cambiar tendencia. Si no logra pasar los 31.200, tiene como soporte los 30.200. Si mientras tanto podría mantenerse, si rompe 30.200 podría volver hacia niveles de 28. Así que 30.200 el soporte, 31.300 la resistencia por ahora. Grupo Argos continúa con indecisión, 20.500 contra 19. Vamos a cambiar los niveles y lo vamos a dejar de pronto en esta zona, que puede ser que el dato de PIB aumente la presencia de compradores, pero el tema de múltiplos pues sigue siendo una preocupación para el activo y digamos que ese podría ser el sustento de la presión bajista, así que dejémoslo 20.400 contra 19 en comportamiento lateral. El grupo Aval logra recuperar terreno, la misión es en 1.300. Después de un descenso aparecen compradores con buen volumen, así que posiblemente tenga que buscar ese nivel tarde o temprano y empieza a oscilar por esta zona, así que 1.250 le damos mucho más fuerza de soporte. Grupo Sura vamos a dejarla 35 contra 33, 50% de probabilidad de ascenso-descenso, cambiamos un poco el análisis, aunque la tendencia sigue siendo bajista, pero pues con el dato de PIB puede ser que aparezcan algo de compradores, así que 35 es la zona de resistencia por ahora y 33 el soporte. Limitamos un poco la presión bajista tras la publicación del dato de PIB como escenarios probables. ISA sigue oscilando en el 9000 y posiblemente sigue oscilando en esa zona. Recordemos que dejamos 50% de probabilidad de ascenso, 950, 8500 en un mercado un poco más confuso. ISA Gen continúa el avance con buen volumen hacia los 3200. Mientras esté sobre los 3160 puede continuar hacia los 3400. 3160 puede continuar a 3400, que sería el rango alto o el posible precio, ya que el precio base es bastante alto, no haría mucho espacio para valorización adicional. No quiere decir que vaya a pasar, pero es un escenario probable. 3400 es la resistencia, 3160 el soporte. Si lo rompe volveríamos a los niveles de 3100, que se consolida por ahora como soporte de mucha más fuerza. Fuerte descenso en el oro en el día de ayer y mineros subiendo. Es bastante curioso, pero pues eso suele pasar acá. Nuevo nivel de soporte 3200. Mientras esté sobre 3200 aún puede volver a niveles de 3600. Sus múltiplos son relativamente bajos, pero pues el golpe del oro debería generarle un poco más de resistencia al 3600. Teníamos 3800 como el siguiente nivel de resistencia. Le damos un poco más de fuerza al 600. El soporte es el 3200. Nutresa sigue 27.26, el dato de PIB impulsa en el día de ayer, pero impulsa con bajo volumen, así que seguimos 26.27, rompiendo el 27 podríamos cambiar de nuevo a dirección alcista, mientras aguante el 26 existe la probabilidad, por ahora el escenario continúa siendo 26.27, preferencial aval 1300, todo lo que es 1250 sigue siendo buen soporte y les falta ver qué pasa con emisión. Avianca Holding logra mantenerse cerca del 3600, recordemos que tenemos el 520 como soporte, mientras aguante el 3520 hay espacio para volver hacia niveles de 3700, 3800 por ahora, así que 3520 el soporte de leve movimiento alcista para Avianca Holding. Bancolombia ya toca ayer los 23.200 y aparecen compradores, no alcanzan los 23.200, fue un poco antes, pero ya hay compradores, ya estamos en zona de soporte, por lo que no se descarta que el escenario más probable es tratar de buscar el 24.300. Tras llegada a nivel de soporte no se descarta la presencia de compradores entre los 23, 23.200, con espacio para rebotar a 24.200 y 25 aún dentro de tendencia bajista. Valoremos entonces la zona de compradores, pero pues esta velita tipo martillo ya le pone algo de freno a Bancolombia. Preferencial Semargos, bueno, pasemos a Carvajal Empaques antes de, continúa ahora el 3.500 como resistencia, 3.200 como nuevo nivel de soporte. Preferencial Semargos, tenemos unos 9.000 como soporte y 9.300, 9.500 como resistencia. Es esa zona. Preferencial Da Vivienda. Recuerden que está intentando salir de la indecisión, aunque no ha roto los últimos mínimos, así que si rompe 23.500 podríamos descender a 22.500. Si logra aguantar el 23.500, tiene espacio para volver a 24.300 y continuar dentro de la indecisión. Estamos en la zona de soporte de esa indecisión. Preferencia del grupo Argos, vamos a dejar la 20, 19 y 21 como soportes y resistencias. Vamos a dejar un posible comportamiento lateral para próximas jornadas, por lo menos la próxima semana que es ausente de fundamentales.
Y Grupo Sura, si logra superar el 36, tiene espacio para el 37. El soporte lo vamos a dejar en 35, también con algo de escasas probabilidades. Y por último, PREC 34,300, recuerden ese es el nivel importante. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún existe posibilidad de llegar a 32. Si hay ruptura del 34,300, abre la probabilidad de ascensos a 36 y 38. Vamos a estar atentos a ver qué pasa hoy con el 34,300 para Pacific Rubiales, que será el nivel importante. Así que para el día de hoy, básicamente lo que ustedes tienen que estar muy atentos es a la presencia de compradores. No obstante, estamos con un mercado que posiblemente sea de muy bajo volumen. Tenemos decisión de tasas del Banco de la República y el dólar podría continuar con algo de terreno alcista tras la mejora en el crecimiento de los Estados Unidos. Bueno, pasemos a las preguntas. ¿Son buenas las perspectivas para invertir en el índice Colcap de vivienda? Proyecta un 19,8. Recuerden que no podemos dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Por ahora continuamos bajo tendencia bajista y estaremos evaluando qué pasa con las resistencias, a ver si podría darse un escenario de tendencia alcista donde sería más probable ese escenario de ganancias. La renuncia de Duratex, ¿cómo debe afectar el precio de la acción? Algo que tenemos que tener en cuenta es que no hacemos seguimiento Tablemac, pero vamos a revisar aquí el tema rápidamente de Duratex. Este es el informe publicado en la Super, donde acá actualmente está en curso una oferta pública de acciones, la cual sigue vigente y no ha sufrido ninguna modificación. Se renuncia a la segunda opción de suscripción de Duratex, que eso era un proceso anterior. Esa es entonces la aclaración para Tablemac. Seguirá la baja en Colombia, ya empieza a disminuir la probabilidad de descensos, básicamente por la presencia de una vela martillo y la llegada de un soporte muy importante que es el 23,200. En BBC lo que hubo fue compradores, la baja se dio por un solo vendedor en subasta de cierre con 5 millones de acciones. Digamos que el punto es que si los compradores no acompañan con una mejora del bit, pues de todos modos el spread sigue generando algo de riesgo para el activo. Vamos a ver qué pasa con los máximos del día de ayer que se confirman ahora como resistencia. Por efectos tributarios las personas deben pasar invertidos o con cash. Según esto aumenta la demanda. Exacto, puede haber una demanda para pasar el año. Pueden llegar a darse o no con fuerza. Estaremos viendo a ver si ya estaban comprados o no estaban comprados. El punto es que si se quedaron comprados, pues pasarán el año comprado a precios más altos. Canacol, ¿qué tanta posibilidad de que esté en quinto movimiento de ondas de Elliott tenga extensión? Estaría en la tercera onda del impulso alcista. El quinto movimiento aún no se ha presentado movimientos de corrección fuerte. Todavía le quedaría ese espacio mientras se mantenga sobre el 11,100 para el tercer movimiento. Como son los múltiplos de Bancolombia, han disminuido de forma considerable. Impulso por debajo del sector en el mercado local tras la de especulación con la emisión, así que por eso digamos que es probable que ya esté llegando a soportes fuertes que le permitan un descanso y evaluaremos qué posibilidad hay de cambio de dirección. En verdad que Ecopetrol a estos precios es que ha caído, está sobrevalorada y fundamentalmente cara. Por RPG no es tan alto, el punto es la expectativa de dividendo para el próximo año. Por eso básicamente ya también Ecopetrol está llegando a soportes bastante fuertes que podrían como escenario probable limitar un poco las caídas y generar algo de rebotes que estaremos evaluando. Avianca Holding, que se cortó la señal, por favor. Avianca sigue siendo el mismo nivel, 3.520 como soporte. Mientras esté sobre ese nivel todavía puede continuar con algo de avances a 3.700, 3.800. Ayer en la información relevante de Mineros dicen que hacen un ajuste contable si van a reconocer unos gastos que podrían generar una disminución de las utilidades significativas. Eso tampoco lo tuvo en cuenta el mercado. Si la próxima semana no hay noticias que se espera como comportamiento del mercado, bajo volumen y escasa volatilidad es por ahora el comportamiento probable, aunque también podría ser de tranquilidad, o sea, una escasa volatilidad y tranquilidad para el cierre del año. Así que por ahora ese es el escenario probable. El movimiento bajista de Ecopetrol finalizó, se espera una mayor caída. Por ser tendencia bajista existe la probabilidad de continuar, aunque ya la llegada a soportes hace que sea muy probable que tratemos de frenar ese movimiento en niveles cercanos. ¿Hay alguna noticia que pueda impulsar a las energéticas como hizo Celsia? Por ahora no hay ninguna en particular. El mayor volumen de pasajeros puede subir el activo. Ha disminuido el ritmo de crecimiento de pasajeros, pero pues por ahora, mientras esté sobre el 3.520 es un soporte que podría dar un movimiento de rebote para Avianca. Bueno, muy atentos a los niveles de corto plazo como siempre y recuerden que los volúmenes van a empezar a bajar posiblemente desde este día hasta el final de año. Muy buen día para todos.